exóticas, el lenguaje de las flores, florilegios, ah, y vamos a tener más tiempo en nuestra presentación. También voy a hablar sobre el estudio de las flores en la literatura. Pues para entender qué imágenes florales se pueden considerar como las más antiguas, es necesario recurrir a las fuentes más antiguas. Uno de los monumentos más antiguos que presenta diversas variantes de flores literarias es la guirnalda de Meleagro de Gadara, ah, que, que tiene aproximadamente 20, que fue escrito a 100.000 años antes de Cristo. Este es el libro de uno de los primeros ejemplos de las llamadas florilegios o antologías, una colección de flores, es decir, las mejores obras de los poetas más famosos de la antigua Grecia, como Arquíloco, Alceo, Safo, Anacreonte, etc. En total hay 46 poetas. También se incluye la guirnalda del milagro, pues, querida musa, quien lleves los frutos de tus canciones. Y pues quiero mencionar que no solamente se trata de las flores, sino también de los árboles y otras plantas. En mi presentación vamos a hablar más sobre las flores, por supuesto, que son las rosas, por ejemplo, de Safo, jacinto, de Alceo, violeta de Dámaco, flor de lino de Euforión, flor de granada de Menecrates, flor de apio, loto, phlox y violetas de paño. Pues de estas flores vamos a hablar. Otro de los textos de las fuentes más antiguos que contribuyó al desarrollo de uno de los principales motivos místicos son las rosas y los lirios del cantar de los cantares del rey Salomón, que se encuentra en el Tanaj y el Antiguo Testamento. Ahí se enumeran una serie de flores, además de árboles y frutas, que se pueden considerar como algunas de las primeras. Por ejemplo, el narciso, las hierbas en flor, nardo, ciprés, azafrán. Y hay que mencionar que el más importante es el misterioso lirio de Sarón y la flor del valle, que se mencionan en el texto. Y realmente se asocian con plantas como el lirio, el narciso, el jacinto, el loto, la flor de papiro, incluso el azafrán, el iris peludo y otros. Y pues hay dos variantes principales en las traducciones: la rosa de Sharon o rosa del valle, valle, o el lirio de Sharon o el narciso de Sharon. Y ambos motivos, tanto las rosas como los lirios, como recepciones de la imagen de la misteriosa flor del cantar de los cantares, se utilizan en la literatura, incluso en nuestros días. Y podemos encontrar referencias a la rosa del valle o al lirio del valle en obras como el romance de la rosa de Loris y la Divina Comedia de Dante, la versión del Cantar de los Cantares de Voltaire en 1759, Salomón y Sulamita, 1808, del poeta ruso Gabriel Derzhavin, y también en la poesía de Alejandro Pushkin. También en la novela de Balzac, El lirio de Valle, en el cuento de Alejandro Kuprin, Sulamif, y muchas otras obras. Me gustaría mencionar otro texto muy antiguo en el que se presenta una flor sin nombre, una flor misteriosa que simboliza el fuego o la luz.
Es uno de los primeros ejemplos de una imagen floral sin una semántica precisa. Una flor que se cree para que el intérprete se plantee infinitas preguntas, para que se preguntara infinitamente sobre su significado. Esta es la flor, ah, que aparece en el cantar del Gilgamesh, donde el personaje debe buscar una flor bajo el agua. Entonces, es una obra épica sumeria antigua y el sabio Utanapistim le dice a Gilgamesh, al personaje, ah, le dice lo siguiente: existe una flor en el fondo del océano con pétalos en un alto tallo, con lenguas llameantes. Sin ti, Gilgamesh inquieto, encuentras esta flor. No te amenazará la vejez maligna y la muerte pasará lejos de ti. Las imágenes literarias más numerosos y antiguos en cuanto a la diversidad y duración de su uso solo pueden compararse con las imágenes relacionadas con el mundo de la fauna, insectos, aves, peces, animales y reptiles. Al mismo tiempo, las flores en las obras literarias se dividen en dos grandes categorías: flores reales, los que podemos ver en la vida real como descripciones de flores en la naturaleza de cualquier región, flores en guirnaldas, fabricación de flores artificiales y también flores ilusorias, que realmente no son flores, son las que no podemos ver, como flores místicas, flores símbolos, lenguaje secreto de comunicación, hermosas metáforas. Pues ya he dicho, espero que ustedes ya hayan escuchado lo que he dicho, pero voy a hablar sobre las flores ah, que se encuentran mucho en las obras literarias y diferentes ejemplos más antiguos y pues, flores exóticas, por ejemplo, y flores que surgieron en las obras literarias. Pues para entender que imágenes florales se pueden considerar como las más antiguas, es necesario recurrir a las fuentes más antiguas. Y uno de estos monumentos antiguos que representa diferentes variantes de flores literarias es la guirnalda de milagro de Gadara. Este es un ejemplo, uno de los primeros ejemplos de las llamadas florilegios o antologías, o sea, una colección de flores, es decir, las mejores obras de los poetas más famosos de la antigua Grecia. Arquíloco, Alceo, Safo, Anacreonte, Simónides, por ejemplo, y otros. En total, 46 poetas. También se incluye la guirnalda del poema de Meleagro, Querida Musa, ¿a quién llevas los frutos de tus canciones?, en el cual los poetas y sus obras se comparan con diversas flores. Y precisamente estas flores las consideramos como las más antiguas representaciones en la literatura, pues son las flores de Safo, Jacinto, de Alceo, Violeta de Dámaco, flor de lino de Euforión, flor de granada de Menecrates, flor de apio de Páceas, loto de Eremón, flores de Fedón y violetas de Fanios. Otro de los textos más antiguos que contribuyó al desarrollo de dos de los principales motivos literarios místicos son las rosas y los lirios en el Cantar de los Cantares del rey Salomón, que se encuentra en el Tanaj y el Antiguo Testamento. En esta obra poética también se enumeran una serie de flores, además de árboles y frutas, y que también se pueden considerar como algunas de las primeras. También están incluidas el narciso, las hierbas como nardo, ciprés
azafrán. Pero el más importante es el misterioso lirio de Sarón y la flor del valle, que se mencionan en el texto, pero son un poco difíciles para traducir con precisión y se asocian con plantas como el lirio, el narciso, el jacinto, el loto, incluso el flor de papiro, el azafrán de prado de Esteban, o, por ejemplo, el iris peludo. Son conocidos en las traducciones del periodo cristiano en dos variantes principales, la rosa de Sarón y la rosa del valle, así como el lirio de Sarón o el narciso de Sarón, el lirio de valle. Y tanto las rosas como los lirios se utilizan en la literatura incluso en nuestros días. Se pueden encontrar referencias a la Rosa del Valle o al Lirio del Valle en obras como el romance de la Rosa de Loris, la Divina Comedia de Dante, la versión del Cantar de los Cantares de Voltaire en 1759, Salomón y Sulamita del poeta ruso Gabriel Derzamen del siglo XIX y en la poesía de Alejandro Pushkin. También en la novela de Balzac, El lirio del valle, en el cuento de Alejandro Kuprin, Sulamif y muchas otras obras. Me gustaría mencionar otro texto muy antiguo en el que se presenta una flor sin nombre, una flor misteriosa que simboliza el fuego o la luz. Es uno de los primeros ejemplos de una imagen floral sin una semántica precisa. Una flor que se crea para que el intérprete se plantee infinitas preguntas sobre su significado. Esta es la flor que el personaje debe buscar bajo el agua en el cantar de Gilgamesh, el épico sumerio antiguo. Tengo dos partes pues de diferentes traducciones. Pues ahora les voy a leer. El sabio Utanapistim le dice a Gilgamesh: existe una flor en el fondo del océano, con pétalos en un alto tallo, con lenguas llameantes. Si tú, Gilgamesh inquieto, encuentras esta flor, no te amenazará la vejez maligna. La muerte pasará lejos de ti. La muerte te evitará. Y Gilgamesh encuentra esta flor, la lleva desde el fondo del agua a la tierra, pero parece una serpiente y se lleva la flor. Esta imagen se puede considerar como una de las primeras versiones de una imagen misteriosa sin nombre y sin significado preciso. Algunos críticos, al tratar de analizar esta imagen de la flor, sugieren lo siguiente: debido al corte a las interpretaciones del texto, no está claro cuál era el papel de la flor. Llevada por la serpiente. No se descarta que fuera similar en función a la rama dorada del mito de Eneas en el inframundo según Virgilio. Otros también dicen que es flor de fuego, tiene el poder superior y pues son solo suposiciones, pero tales imágenes misteriosas de esta flor sentaron un precedente para creación de imágenes sin significado estable en la literatura de épocas posteriores. Y, y eso lo podemos encontrar en la literatura del siglo XIX, por ejemplo. Así que podemos ver que muchas obras, muchas imágenes con los nombres raros, misteriosos o incluso sin nombres, llegan a esos días desde allá, desde los tiempos antiguos. Y pues a partir de estos tres textos fueron establecidas estas imágenes. Y
hay varios nombres, varios tipos de flores, por ejemplo, la rosa, el lirio, la violeta, el tulipán, la margarita, las flores de campo azules como el aciano, el no me olvides, la campanilla, y flores acuáticas como el cántaro, el nenúfar, el loto, el crisantemo. Estas flores mencionadas se utilizan en la literatura como símbolos centrales y recurrentes. Algunos están presentes en textos literarios durante casi toda la historia de la literatura, mientras que otras lo están durante periodos prolongados. Y pues vamos a ver algunos de estos tipos de las flores brevemente, pero primero me gustaría mencionar la imagen central de la mayoría de las obras literarias, que es la rosa. En la poesía de Safo, Anacreonte, Píndaro, en la poesía alejandrina, Teócrito, Mosco, Meleagro, eh, Filodemo, la rosa aparece principalmente en situaciones cotidianas: cultivo de rosas, recolección de rosas, compraventa, elaboración de guirnaldas, coronas, compra de pétalos, bebidas, ungüentos, etcétera. Y podemos ver también, por ejemplo, en la obra de, de Apuleo, que se llama El asno de oro, alrededor del siglo II después de Cristo, la rosa actúa como un medio mágico. No es solamente una rosa, como un arbusto de la rosa, pero sino otra cosa, es una magia. Según la trama, al confundir cuentos mágicos, la sirvienta de la bruja Fobida transforma al joven Lucio en un burro. Luego, por consejo de la diosa Isis, Lucio come rosas y vuelve a convertirse en humano. Es decir, las rosas juegan un papel como medio mágico que elimina los encantamientos de una persona. También la poesía europea temprana, si hablamos de la Edad Media, la rosa se representa exclusivamente como símbolo o atributo de la Virgen María. La Virgen María se llamaba, bueno, es la rosa mística y también se llamaba rosa entre espinas, según Celio Cedulo, el poeta cristiano romano. En la literatura también se encuentra la imagen del rosal, entendida como la Virgen María, y las rosas en arbusto, entendidas como Jesucristo. También en cuanto al siglo IX, un arbusto se encuentra en la enciclopedia de Rabano Mauro y en el libro de los siguientes siglos en la sección sobre los árboles. En el siglo XII, la Virgen María se compara con la rosa sin espinas, así como con el arbusto ardiente de espinas. Ah, y entonces, y también la rosa silvestre. Luego, desde finales del siglo XII, la situación cambia y la imagen de la rosa comienza a asociarse con la literatura lírica, cortés y amorosa. La imagen de la rosa aparece por primera vez en la poesía de los alemanes y pues hay también libros con muchas flores, con las imágenes que podemos ver en los libros alemanes. Desde el siglo XIII, la imagen de la rosa como símbolo de amor aparece en la literatura francesa, provenzal y normanda. Hay un romance de pues novela de la rosa y es una novela caballeresca del trovador normando. Uh, y en esta novela, la rosa en la trama es una lunar
en el cuerpo de Leonor, que es una chica de la novela, un personaje. Y pues en esta novela, el emperador, otro personaje, se enamora de esta chica. Y, pero el malvado Senescal intenta difamar a la chica. Entonces ah, dice que vio en el cuerpo de un lunar en forma de rosa. Y así que esta trama es, nos dice sobre sobre la rosa como algo ya más sensual, ¿no? También tenemos una saga alemana del siglo XIII, se llama El Jardín Rosa, en Worms, sobre una batalla iniciada por la reina Grinilda entre Sigfrido y Dietrich. Según la trama, las rosas del jardín se obtienen como un premio para el monje El San, quien luego teje guirnaldas o rosarios de rosas y se los lleva a los monjes hermanos. Y en el famoso romance de la rosa de Guillaume Deleuze y Jean de Meaux, la rosa se convierte en un símbolo multifuncional. Es un símbolo religioso y un símbolo de amor al mismo tiempo. Y es, así que podemos ver que es rosa mística al mismo tiempo y rosa símbolo de amor, como ya he dicho, tanto a Cortés en la primera parte como algo grosero, popular, cercano a las imágenes eróticas de la poesía vagabunda en la segunda parte. También esta imagen está relacionada con la historia de la entrega de rosas damascenas a Europa desde el Medio Oriente y es bastante interesante. Ah, Tiene muchos pétalos esta rosa y pues en aquella época realmente eran rosas damascenas, luego desaparecieron, pero luego de nuevo empezaron esta entrega. Eso fue en la época de las cruzadas. La imagen de la rosa que le ansía conquistar refleja otro tópico oculto que se remonta a la antigua poesía. Esta imagen es la de la doncella rosa. Es una imagen bastante antigua. Dicen que empieza desde, bueno, antes. Y como la poesía de Safo, por ejemplo, pues realmente en su poesía hay una imagen de una doncella que muere bastante rápido. Y este tema se refleja en obras como la Oda de Pierre de Ronsard, su soneto como Rosa temprana, Flor fragante de mayo, el soneto 54 de William Shakespeare, el poema La rosa marchita de Alfonso de Lamartine, el poema Rosas clásicas de Van Severanen. Siglo XIV. Está relacionado, claro, con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aparece la imagen de la rosa celestial o rosa ardiente, en el centro de la cual fluye el río radiante. En las orillas del río, los escalones del anfiteatro, que se divide en dos semicírculos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están sentadas las almas bienaventuradas. María, la Madre de Dios, está al frente, debajo de ella están Adán y Pedro, Moisés, Raquel y Beatriz, Sara, Rebeca, Judith, Ruth, entre otros. Y frente a ellos se sienten Juan y otras zonas. Y claro, que ahí no
no es algo, no es algo simple, no es algo sencillo, porque la- está conectando la rosa del cielo con la rosa de la tierra, como el vestido, por ejemplo, de Beatriz. Al siglo XVII, cuatro madrigales titulados La Rosa forman parte de la Guirnalda de Julia, una famosa obra manuscrita panegírica del siglo XVII, encargada por el marqués Charles de Montpensier a los mejores poetas galantes franceses para su prometida Julie Tengen. Ella era una hija de la marquesa de Rambouillet, anfitriona de un famoso salón literario. Los autores de los madrigales son Pierre Corneille, Georges de Dubarry, Jean de Mar, Antoine God, el propio Charles de Montpensier y otros. Cada madrigal de la antología está escrito desde el punto de vista de la flor. En el siglo XVIII, en 1781, la emperatriz rusa Catalina II escribió un cuento alegórico y lo llamó El cuento del príncipe Flor, donde el símbolo central se convierte en la rosa sin espinas y se menciona el templo de la rosa sin espinas. El nombre Flor podría asociarse con el nombre de la diosa griega Chloris, que creó la rosa a partir del cuerpo de una hermosa ninfa muerta. Y en el cuento se habla sobre la búsqueda de la virtud en un lenguaje alegórico. Y en la versión de Catalina II, la rosa o la rosa sin espinas significa la virtud. El prototipo directo de Flor es el cuento. En el cuento que Catalina II escribió, es el personaje de la princesa Florina del cuento francés anónimo, Florina o la hermosa italiana. El cuento del príncipe Flor se contó también en forma de poema de obra de Gabriela Derzhaven-Felisfa, 1782, un año después de la obra de Catalina. En la literatura de los siglos XVII y XVIII, en las obras poéticas se difundieron figuras retóricas que incluyen flores. En estas construcciones, a menudo las flores sustituían al adjetivo del color rojo, rosa, blanco. Las rosas más a menudo se asociaban con el color de los labios, la piel, el rubor, pues los lirios representaban la blancura de la piel. Y, por ejemplo, si una persona tenía 18 años, entonces también su piel se comparaba con este color de la flor. Ah, y pues la rosa sugería los encantos femeninos, por supuesto. En general, desde las primeras fuentes literarias hasta finales del siglo XVIII, la rosa con mayor frecuencia tenía un significado establecido. Era la doncella rosa, la rosa mística, el símbolo del amor, tanto sublime como vulgar. La rosa era el atributo de Afrodita, Venus, la diosa Cloris, y en el cristianismo, la Virgen María y Jesucristo. En la literatura del siglo XIX, especialmente en el romanticismo, la situación cambió drásticamente y surgieron una serie de variaciones únicas e inimitables del motivo de la rosa. Cada rosa poética es un acontecimiento en sí misma. Una alegoría misteriosa del peligro la podemos encontrar en el poema del dibujo alegórico La rosa enferma de William Blake. Ah, se podría decir que esta es la interpretación individual de Blake
del eterno tema de la doncella rosa. Pues, ¿qué es la rosa enferma? Hay muchas personas muchos críticos, investigadores que se preguntan por eso. La rosa de Alejandro Pushkin es realmente un enigma que asombra a todos y desconcerta a muchas generaciones. Y hay muchos estudios que hicieron y existe otro poema de Alexei, bueno, el crítico, que fue el crítico literario soviético. Él escribió varios estudios detallados sobre este poema La Rosa. En estos trabajos recopiló todas las posibles versiones de desciframiento de la rosa. Incluso sugirió crear un catálogo de investigaciones dedicadas a esta imagen poética. Puede que fuera una descifración de los tiempos de Alejandro Pushkin en el colegio, pues también hay muchas interpretaciones alemanas y pues es mi suposición. Otro ejemplo que también quería decirles es el soneto Artemisa, donde aparecen tres misteriosas rosas, una blanca, una con corazón lila y una mala, que realmente no es rosa, no es una rosa. Desde un punto de vista se trata de la magia, pero también el poeta se refiere a una otra cosa, pues, y, y pues ahí también podemos encontrar varias interpretaciones, que cada flor puede significar algo diferente. El siglo XX continúa la línea de variaciones originales de autores sobre la rosa poética. Hay una frase famosa que simboliza la literatura, el flujo de conciencia. Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Habla tanto de la infinita ambigüedad de la imagen de la rosa en el poema Emily Sagrada de Stein, como también caracteriza la naturaleza vanguardista del propio poeta. A veces había poemas así, por ejemplo, John, 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 y pues también en el siglo XX se decían que la rosa se llenó demasiado de significados que incluso casi ya no podía entender qué significaba y por eso ya casi no tenía ninguna significación. Demasiados genios habían escrito sobre esta flor. Y uno de los primeros en expresar el intento de cerrar el tema de la rosa fue Jorge Luis Borges. Y él, en su microcuento La Rosa María, planteó el tema de la rosa como un símbolo de la eternidad, de la rosa que existe fuera de todos los laberintos infinitos de su semántica terrenal, de la rosa en sí misma, del espíritu puro de la rosa. Escribe lo siguiente: Marino vio la rosa como probablemente lo vio Adán en el Edén, y entendió que existe en su propia eternidad, no en las líneas del poeta. Podemos esbozar, describir, pero no reflejarla. Los elegantes libros arrogantes que vierten oro en la sala crepuscular no son un espejo del mundo, como él se engañó a sí mismo vanidosamente, sino algo que se le da al mundo, solo eso. Este pensamiento iluminó a Marino en la víspera de su muerte, tal vez también iluminó a Dante y a Homero. El poeta reflexiona sobre cuánto pequeño y significante es escribir sobre las rosas. Por mucho que escriba sobre ella, todo será
inexacto, todo será incorrecto. A finales del siglo XX, Humberto Eco expresó de manera más categórica su opinión en los campos del nombre de la rosa. El nombre de la rosa surgió casi por casualidad y me convenía porque la rosa como figura simbólica está tan saturada de significados que casi no tiene sentido. Esta declaración se puede considerar como una propuesta para cerrar el tema de la rosa en la literatura. Sin embargo, esta imagen se utiliza en la literatura incluso en nuestros días. Por ejemplo, una novela, en la novela de 2011 de la escritora estadounidense Diefenbach, El lenguaje de las flores, la protagonista Victoria se compara con una rosa y repite constantemente la frase del poema de Stein. En este caso, la frase simboliza la inmortalidad de la imagen de la rosa. Así que todavía podemos ver esta imagen. Y en cuanto es realmente un símbolo de la inmortalidad. Y ahora hablemos sobre otros símbolos, otras flores, por ejemplo. Ahora hablemos sobre el lirio. También se ha utilizado en muchas obras literarias desde la antigüedad, como por ejemplo la guirnalda de Milagro. Ya hemos hablado de esta obra. Y en la literatura cristiana temprana, el lirio se usaba como símbolo de la Virgen María. Según el historiador francés Michel Pastoureau, el lirio se usó como emblema de la Virgen María antes que la rosa. El lirio está asociado con la historia de la Anunciación. Otra flor que vamos a ver, mencionar es la violeta. Igualmente, la guirnalda de Milagro, también otra obra bastante interesante del siglo XIII es la novela de la Violeta o de Gerard de Nevers, novela de caballería, y es muy curioso porque, bueno, antes ya hablé sobre un lunar en forma de rosa y aquí el trama es un poco parecido. Nuestra siguiente flor es la margarita. Aparece en la literatura desde el siglo XVII, a mí me parece, y también aparece en muchas obras en la poesía del siglo XIX. Y necesito decir que se encuentra en obras de muchos diferentes poetas de varios países. También hay comparaciones con Camelia Margarita. Y ahora sí, por ejemplo, por supuesto, hablaremos sobre Camelia, empezando con la obra, con la novela Dama con camelias de Alejandro Dumas. Todos saben que el prototipo es el prototipo con una persona real que de verdad esta dama compraba camelas blancas
y si compraba las camelias rojas, estaba enferma y no quería que la visitaran. Otra flor es tulipán, y el tulipán aparece en obras literarias desde el siglo XVII. Hay tulipán Namania, digamos así, en el siglo XVII, creo que muchos ya saben, ah, a veces incluso se intercambiaban por el dinero y antes pagaban, en vez de dinero, pagaban con tulipanes. Intentaban conseguir ah, varios tulipanes de diferentes variedades, incluso tulipanes negros. Alejandro Dumas, el padre, escribió incluso una novela que se llama El tulipán negro y pues hizo todo un detective sobre este trama. Otras flores que están en la literatura desde hace mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, diferentes tipos de flores azules. Hay muchas flores no solamente en las novelas, sino en la poesía también. Una flor que se llama pervinca o hierba doncella. Y todo empezó con Jean-Jacques Rousseau, Confesiones. Es que él vio esta flor y pensó en su juventud, en su profesora que le enseñaba la botánica, y pues en la poesía del siglo XIX también puede significar el amor a una mujer, también algunos momentos de la juventud y también el interés por la botánica. Las flores acuáticas también aparecen en la literatura desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el loto aparece aparece en la obra de Homero. Crisantemas también están en la literatura japonesa. Pues aparece desde el siglo XVII y en la literatura francesa también aparece en el siglo XVIII, IX. Pierre Lothier escribe sobre su experiencia en Japón y se casa con una mujer japonesa, bastante complicado. Es que los europeos querían prolongar su estancia en Japón, por eso hacían esto, y así tenían una mes más en Japón, y por eso a estas mujeres la llamaban crisantemas. También podemos ver esta imagen, la imagen del crisantemo, en las obras como La tumba del crisantemo salvaje, en el novelo de Ito Sacho del siglo XX. El lilo es la siguiente flor, que es bastante común y está relacionado con el simbolismo de las casas rusas en el siglo XIX. En la poesía rusa, poesía europea, pero
claro, que está relacionado mucho con la novela Oblomov de Iván Goncharov y aparece el hilo como el símbolo del amor entre Oblomov e Ilinskaya. Es un símbolo de amor casi mágico. Ilinskaya es como un hilo que puede afectar a Oblomov pero otros dicen que Oblomov mientras Ilinskaya ah, estaba cantando Ave María, Oblomov estaba mirando hacia su patio y ahí veía estas flores. Y ahora me gustaría hablar sobre unos casos únicos, pero brillantes, de uso de imágenes de flores. Claro que no son todas las imágenes, pero he elegido los más brillantes. La Pues una de estas obras es de Lamartine y se llama Amapola ah, y se trata de la muerte que ya no puede hablar sobre el amor, sino tiene que estar listo para ah, la final. También hay otra flor que se menciona en la obra de Jean de Nerval, El desdichado, pero realmente en esta obra casi no se menciona esta flor, pero sí que aparece Ampoli en francés. Puede ser que es un juego de palabras que Gerard de Nerval quería mencionar en su obra. En la obra Al revés de Jules Antoine Castagnini, de Guzmans, hay otras flores que no son tan románticas, que simbolizan enfermedades y que las provocan. Ya podemos ver totalmente otra imagen. Y los iris azules por Jolanton Castañerí, o que le dicen las flores al poeta de Arthur Rimbaud. Es una ironía realmente sobre las flores azules, porque los iris azules son grandísimos. Y realmente este poema es como el autor se ríe de estas flores. Es como un chiste, una burla ante estas flores. Otra obra bastante interesante que me gustaría mencionar es una obra de Apollinaire que se llama Mademoiselle sin nombre. Y se trata del amor amor, que le afecta a todos los personajes, a la naturaleza, a los niños, y naturaleza que no tiene ningún tiempo, que muere, y realmente el amor y esta flor puede
puede intoxicar, puede aguar el placer para todos. Y también hay otras obras, ah, por ejemplo, la Virgen de Colonia con una flor de frijol en la mano, también de Guillaume Apollinaire. Los artistas de época de Renacimiento estaban pintando no flores así ah, que estamos viendo por todos lados, sino flores de vegetales, por ejemplo, algo más exótico, más interesante. Y creo que todos conocen el lenguaje secreto de las flores, que también podemos encontrar en otras obras. Y un par de palabras que quería mencionar sobre las fantasías literarias autorales sobre las flores. Hay un montón ah, de investigaciones sobre estas obras que siempre se preguntan por qué eligieron esta flor, por qué. Por ejemplo, la flor azul de Novales, la búsqueda, flores amarillas o flor mariposa de Wordsworth es una respuesta a la flor azul de Novales. Hay una montaña muy nublada, casi no lo ve, pero ahí se puede encontrar una flor pequeñita que te puede inspirar. Pues flores amarillas, flor mariposa, por supuesto, es un símbolo de la infancia. También hay flores inquietantes de Bulgakov. La flor escarlata de Aksakov es un símbolo de amor. Y pues en cuanto a flores amarillas de Bulgakov en Máster y Margarita, claro que esto representa amor, amor entre los personajes. La pequeña flor rosa de Gautier, la flor roja de Garcin y las flores del mal de Baudelaire, que significa el veneno de aquellos tiempos. La literatura de los siglos XVIII y XIX adquirió una importancia significativa para las representaciones exóticas de plantas, camelias, caladios, malvas, tulipanes, magnolias, azaleas, entre otros. Por ejemplo, Jean-Jacques Bernardin de Saint-Pierre-Paul y Virginia, a la cabaña india, nuestros días hay flores de Japón, Asia, África, no son tan exóticas para nosotros. Y en la literatura del siglo XVIII, XIX, estas flores realmente sí que todavía tenían este significado exótico, ¿no? Magnolias, azaleas, tulipanes. A veces significaban algo totalmente mágico, algo que podían traer solo a los reyes. La poesía de Baudelaire, Rimbaud, Goethe, Alejandro Pushkin, Lord Byron, Nerval y muchísimas más obras. Existe también el lenguaje de las flores, o salam, del árabe o salam, que significa hola. Hay dos
variantes, hay dos diferentes partes y una parte que se llama para diversión y otra variante es algo serio, es para la lectura seria. También tenemos una obra tenemos una obra de la escritora estadounidense Henrietta Dumont y también el lenguaje de las flores de Dumont, donde podemos ver este ejemplo de Selam. Y eso también hay poesía selámica, por ejemplo, digamos así, podemos decir, donde se habla de eso y también hay muchas traducciones de estas obras al árabe, en ruso casi ya. Al ruso también están traducidas estas obras que se llamó así El lenguaje de las flores en 1851. Joseph Chambray, Charlotte Latour, M. Foucault, El lenguaje de las flores. También estaban muy populares en Francia y muchas obras que aparecían en Londres, Filadelfia y otras ciudades. Y todas estas obras, estas antologías, le inspiraron a Chateaubriand, Pushkin, Hugo, Byron y muchos otros. Hay que decir que el Selam, como lenguaje de flores, no fueron interpretados, no aparecieron en el siglo XIX, sino muchos antes más. A veces hay diferentes, también en las obras árabes más antiguas podemos encontrar tramas como, por ejemplo, cómo pasar a una casa de mujeres escondiendo entre las flores y muchos más. Hay varias traducciones, pero antes, claro, que no estaba tan famoso, pero en el siglo XIX ya lo llevaron al otro nivel. Y claro que el Selam, el lenguaje de las flores, tuvo un impacto significativo en la literatura europea rusa de los siglos XIX hasta XXI, hasta nuestras obras. En la década del 1930, el poeta español Federico García Lorca escribió una obra del teatro Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, centrada en la rosa mutable, que florece por un día. También en 1969, la escritora soviética Galina Ostapenko, en la novela Elijo mi camino, describió el juego de flirteo floral entre los jóvenes
pues los jóvenes intercambiaban tarjetas con dibujos de flores, cada uno con un significado específico registrado en un diccionario. Y en 2004, el poeta soviético ruso Andrei Vznесенский también escribió el poema Regreso a las flores, compuesto en el género del lenguaje de las flores, un diccionario de flores. La tradición del lenguaje de las flores se manifestó especialmente en Estados Unidos en los siglos XIX, XX y se denominó lenguaje de las flores del victorianismo estadounidense. El tema del lenguaje de las flores tuvo una gran influencia en la obra de Emily Dickinson. Escribió cientos de poemas sobre flores y también cultivaba plantas, haciéndose famoso por regalar ramos con sus poemas insertos en las flores. Una de las escritoras estadounidenses más famosas que trabajó en el género del lenguaje de las flores a finales del siglo XIX y principios del XX fue Henrietta Dumont, y la escritora contemporánea mencionada anteriormente, Vanessa Diefenbach, encontró su libro El lenguaje de las flores. En su casa se interesó muchísimo, escribió en 2011 su novela El lenguaje de las flores, donde sobre el telón de fondo en la trama principal contó la historia del género sobre varios matices del lenguaje de las flores, incluido el juego de flirteo floral. Y complementó la novela con su propio diccionario del lenguaje de las flores, que ayuda a descifrar el lenguaje de las flores. Otra cosa o otro de que quería hablarles son florilegios o antologías o pues colecciones de poemas sobre las flores, y está hablando de los florilegios que tienen, por ejemplo, jardines de rosas, guirnaldas, diferentes imágenes de las flores. Por ejemplo, la guirnalda ya mencionada de Meleagra, y la guirnalda de Julia, de Charles de Montpensier, Jean List. También aparecen en Charles Baudelaire las flores malignas, Maeterlinck, Éluard, Rosa para todos, Colette para herbario, Bustowski, Rosa de oro y muchos otros. También vale la pena mencionar que, además del interés en el tema de las flores de la literatura desde la década de 1990, ha surgido un interés inagotable en el estudio de las imágenes de plantas y flores en la literatura. Hay que también hablar sobre la literatura de nuestro siglo, del siglo XXI. Aparecen nuevas obras con muchas metáforas muy hermosas, con símbolos de flores, de rosas y otras. Por ejemplo, ya hemos hablado del lenguaje de las flores de Diefenbach, como igualmente el origen de todas las cosas de Elizabeth Gilbert, las flores perdidas de Ellis Hardy, Julia Ringland, Regresa a las flores de Andrei Vznесенский, Primavera de Ali Smith,
La rosa de té, la rosa de invierno, la rosa salvaje de Jennifer Donnelly, crisantemos negros de Michel Bussy y muchas otras obras. Ah, Hay rosas empiezan, que florecen por la mañana y ya mueren por la tarde, símbolo de la vida, enfermedad, muerte de un personaje. Más tarde, bueno, más temprano para nosotros, a finales de 1990, en estos años aparece floropoetología. Hay que mencionar aquí Philip Knight, que publicó sus obras sobre las flores. También otras personas. Y, bueno, él mismo también habló sobre los animales. Serafarina, perdón, habló de esto, investiga. Yo misma investigo este tema desde los principios del siglo XXI, aparte de Rusia. Hay muchos investigadores de muchos países, de China, Inglaterra, Francia, que hacen estudios acerca de las plantas. En Rusia hay que mencionar Nina Rokova, Dusechkina, es nuestra colega que desgraciadamente ya nos dejó en nuestra vida, pero trabajó con nosotros. Mazur, Alexandrova, Grafova, que trabaja con las flores de las imágenes modernas, Ilchenka, Kuslin, Golubkov, Ucheva, y también investigadores, críticos franceses, como Jean-Pierre, Bernard Griffith, que publicaron una obra sobre las investigaciones de las flores en los siglos XVIII-XIX. Marina Viktorovna Ucheva estudia las obras de Lorca, José Martí y las imágenes de las flores en sus obras. Realmente hay dos grupos de las imágenes de las flores reales, hago yo, y también la literatura y las flores como obras e imágenes. Por ejemplo, ven unos símbolos, sacan una flor de un libro y investigan una flor como tal. Y también, claro, hay metonimias, metáforas y otras construcciones interesantes que podemos estudiar. Pues creo que por ahora es todo que quería mencionarles como un recorrido por el mundo de las flores